Bienvenidos a este video. Bienvenidos a nuestro canal. En este video aprenderás cómo reiniciar el software de tu lavadora Whirlpool Expert System Whirl Smart Lava de 6 kilogramos. Te muestro a continuación el modelo. Esta lavadora solo consta de dos perillas, que serían la selectora de ciclos automáticos y ciclos manuales, los botones, los indicadores LED y la perilla de tamaño de carga. En este modelo trae la opción de llenado manual, en el cual puedes ver más información en el canal. Hay un video relacionado. Pero en esta ocasión vamos a hacer un video en el cual te enseñaré un procedimiento sencillo para resolver varios problemas o daños volátiles de tu lavadora si no terminan los ciclos de lavado, te queda parpadeando, así como muestro a continuación. Entonces te guiaré a través de cada paso con explicaciones detalladas y compartiré consejos útiles para solucionar problemas. Así que tu lavadora Whirlpool presenta problemas, te recomendamos ver este video antes de considerar llamar a un técnico de reparación. Con este proceso puedes ver códigos de error incorrectos en tu lavadora también, ¿verdad? El proceso es el siguiente, ¿verdad? Se mueve una vez hacia la izquierda, tres hacia la derecha. Una vez más hacia la izquierda y nuevamente hacia la derecha. Y ahí podemos ingresar el proceso. Como recomendación, no tiene que tener nada la lavadora, ni agua, ni ropa, y tiene que estar conectada a la red eléctrica. En este momento ya está conectada, entonces vamos a proceder a realizar ese proceso. Vamos a girar la perilla una vez hacia la izquierda, tres hacia la derecha, volvemos hacia la izquierda y otra vez a la derecha. Podemos observar que parpadearon durante 0,5 segundos, ¿verdad? Menos de la mitad del segundo los levers. Acá va a proceder a realizar el comprobación de los componentes de la lavadora, ¿verdad? En el cual pues pueden ver que automáticamente pasado 8 segundos se accionó el de frenar y hace una comprobación de las electroválvulas. Pueden observar ahí que duró aproximadamente 5 segundos en el cual se activó. En este modelo solo trae una electroválvula. Hay modelos en el cual trae hasta 3 y entonces va a accionar 4 veces las electroválvulas, donde sería la de fría, la de calor. Ahora pueden observar que pasó al LED enjuague, ¿verdad? Esa está encendida. Acá va a proceder a hacer un lavado. Acá se va a probar lo que sería el actuador, el motor, la faja y los componentes que intervienen en el lavado. Como recomendación tiene que estar cerrada la tapadera. En este caso es un video de muy antiguo sobre los procesos que realiza, que estamos haciendo un engaño a la placa electrónica solo para mostrar el video. Pudieron escuchar que se activó la bomba y se activó los LED enjuague y drenar. Si algún dado caso el proceso en el que va a comprobar que la computadora o el software no está funcionando, por ende va a parpadear los LED. Esos parpadeos es un código o un error que está registrado en el software que tú puedes interpretar viendo este video que te dejo a continuación. Pueden observar que ahora pasó a encender el LED de lavado y se activó el seguro de capa. Por eso les decía que tiene que estar cerrada la puerta. Pueden observar que inicia el proceso de exprimido a una velocidad. Va a comprobar 4 velocidades. Esta es la primera, la segunda, la tercera. Ahí entra la cuarta velocidad. La lavadora ahora con esta comprobación de componentes como un reinicio del software. El control se restablecerá. También destaco que es por daño volátil. Si el daño severo no funcionará, es de ver más detenidamente y diagnosticar qué problema está pasando con la lavadora. Vamos a esperar que termine el proceso.
Ahí se acciona a la inversa el motor y se detiene. Regresamos a los LED, automáticamente ella sola saldrá del modo de comprobación. Ahí apagó el seguro y se apagó todo. Allí ha sido el comprobación de componentes o reinicio, ¿verdad? En el cual preguntan por qué no da el proceso, se mueve la perilla, el movimiento de las perillas, ¿verdad? Y dicen que no les funciona. Puede ser por dos causas, pues. La primera es que verificar que el modelo de la lavadora sea la Smart Loa. Acá Smart Loa es Persistent with Smart Loa. Aunque algunos modelos pueden diferenciar un poco. Y si es así, pues sí tiene que ser de esta forma. Si no, va a ser de otra forma. Es decir, es de diferentes formas. En los modelos más anteriores a la Smart Loa, que sería la Persistent nada más, es el mismo proceso también. Y hay otros modelos en los cuales se ingresa de otra forma. Puedes ver el canal. Entonces, si ya eso verificado, todo está funcionando bien, entonces el problema sería, estás realizando mal el proceso. Este proceso tiene que hacer en menos de 6 segundos. Ahí pudieron ver que no ingresó. Entonces es de realizarlo lo más rápido posible. Y si en ocasiones no da, decir, porque estás probando la lavadora, la desconecta, se bloquea y entonces vuelves a intentar hacer el proceso, ¿no? Es recomendable apagar un momento del toma corriente de 1 a 3 minutos y luego conectar, ¿verdad? Pueden observar que van a volver a parpadear y entonces sí ingresar al proceso. También otra recomendación, puedes girar la perilla 360 grados y realizar el proceso. Una vez a la izquierda, 3 a la derecha, otra vez a la izquierda, otra vez a la derecha. Y parpadean todos los LEDs y automáticamente va a iniciar. Hay que esperar 5 segundos que se prenda a exprimir y ahí va a iniciar el proceso. Hay otras configuraciones en las cuales te los muestro en los videos que están para la comunidad. Para ingresar a la comunidad puedes presionar el botón que aparece abajo del video donde dice unirse, en el cual hay diferentes niveles. De acuerdo a los niveles, así hay videos exclusivos y beneficios. Por ejemplo, en nivel 1, que sería diagnóstico, están en una serie de videos para comprobar los errores. ¿Cuáles son los errores? Ahí te explico casi todos los errores de los que guarda el software. Te va a dar problemas, pues puedes desconectarlo. Y también hacerlo de la manera más rápida posible. Puedes anotar el proceso del giro de las perillas y eso te va a ayudar mucho para que ingreses al proceso. Además, otra pregunta que me realizan también relacionados a si tiene que estar encendida la lavadora, pues pudieron observar que yo nunca toqué el botón de encender o cancelar. Nada más la conecté y dije al movimiento de las perillas y ya acciona. Es decir, sí tiene que estar conectada a la red eléctrica, más no encendida. Tiene que estar en espera la tarjeta. También me realizan la siguiente pregunta en la cual me dice si tiene que estar vacía o llena la lavadora. Pues en este caso tiene que estar vacía para realizar eso. Esa es la manera más eficiente de realizar. No tiene que tener nadie más. En la comprobación de la válvula va a ingresar agua. Y cuando pruebe la bomba, también va a botar un poco de agua, tener cuidado. Acá por efectos del video he quitado el switch, pueden observar que aquí está, lo he quitado, aquí lleva 2 tornillos, en este modelo es posible. Este es un modelo reciente de 2 perillas de 6 kilogramos, como pueden observar. Es de 2 perillas con opción de llenado manual que trae en esta parte. Es una configuración extra. Y pueden ver que está realizando el proceso nuevamente. Bien, si el proceso que se mostró en el video te da error, existe otra combinación de giros de perilla en el cual es proceso de modo diagnóstico siempre, pero ese proceso te lo muestro en un video. Para que lo puedas ver tienes que acceder a la comunidad. Para eso tienes que ir a la opción donde dice unirte, ya sea en el canal, en la vista principal o en el botón que dice unirte debajo de ese video. En la opción número 1, que sería nivel básico, al suscribirte puedes acceder a ese video y poder observar cómo se realiza una calibración más profunda del sistema o del software. Siempre y cuando esto funcionará
si el daño no ha sido extremadamente severo en algún componente de la lavadora. Si quieres ver más información acerca de esta lavadora, puedes ver el canal. Deja tu like, comenta, suscríbete. Si deseas, puedes colaborar con el canal. Hasta la próxima. Hoy quiero hablarles de una manera muy especial en la que pueden apoyar mi contenido y ayudarme a seguir creando videos. Vamos a aprender sobre el botón de gracias. El botón de gracias es una función en YouTube que permite realizar donaciones a los creadores favoritos directamente desde un video. Es una forma de mostrar tu aprecio por el contenido que ha sido de utilidad para ti. En la sección del video, cuando estás viendo un video, te aparecen diferentes opciones en la parte de abajo, donde está la descripción, like, compartir, descargar, y está la opción de los tres puntitos, donde te da la opción de guardar, y el botón gracias, donde puedes colaborar con nosotros, mostrando tu agradecimiento acerca de los videos, en el cual damos soluciones para posibles fallos volátiles de tu lavadora, ¿verdad? Al presionar, se va a desplegar una ventana en el cual te muestra con cuánto deseas colaborar. De acuerdo al monto que deseas, así va a cambiar el mensaje que puedes realizar en el canal. Y ahí te va a decir la opción de la donación, ¿verdad? Y luego le das comprar y anexa la forma de pago, ya sea tarjeta, para que puedas hacer la donación. Gracias de antemano. Gracias por ver este video. Esperamos que esta guía te haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal para más tutoriales y consejos sobre el mantenimiento de tu lavadora. Hasta la próxima.